asimilaba con otros hechos también dolorosos para nosotros, como fue el fallecimiento de Néstor Kirchner, que significó una irrupción de la juventud, todos lo vimos masivamente a la acción política. Es decir, hay hechos en la historia que son dolorosos, pero que generan un despertar de nuestro pueblo. Y Trelew pasó eso. Recuerdo un compañero nuestro de Conducción Nacional, Pereira Rossi, Carlón, que fue asesinado en 1983. Digo porque hasta ese año los que supuestamente estábamos derrotados, la represión seguía persiguiéndonos. Igual que a nuestro comandante, también jefe histórico, jefe mío personal, porque yo vengo de la militancia entre otras provincias, en la provincia de Santa Fe, Raúl Jagger, que también fue asesinado en Córdoba en 1983. Cambiazo, 1983. Es decir, aún en 1983 seguíamos peleando contra lo que reconocemos y definimos como el enemigo principal. Y este es un punto importante porque el primero es la unidad. No había posibilidades de la fuga de Rawson, de sacarse de máxima seguridad, si no había una participación de casi más de 230 compañeros y compañeras. Porque si bien el plan de fuga era menor, se iban creo que 130 el número, 120, participaron Agustín Tosco, participó la comisión interna de un gremio combativo en Córdoba, Citrac-Citran, participaron la comisión interna del gremio de la FOTI, azucareros de Tucumán, participaron compañeros de universitarios, es decir, hombres y mujeres, no había distinción, la máxima peligrosidad no respetaba, tenían claro que las mujeres eran quizás más peligrosas que nosotros, y participó el pueblo de Trelew. Ninguno de nosotros jamás había estado en Rawson o Trelew. Y si este pueblo no ponía a los que se llamaban los apoderados, vieron que en la cárcel uno puede tener apoderados civiles, no solamente legales o abogados, y encontramos una disposición y un compromiso del pueblo de Rawson, de Trelew, para ponernos inmediatamente apoderados a todos los presos políticos. Y había que poner el dedo para firmar, dejar el número de documento, el domicilio, para los presos de máxima peligrosidad y las presas de máxima peligrosidad. Sin embargo, se comprometieron. Ahora fíjense en ustedes, eso nos permitió nada más y nada menos que comunicar 6 pabellones que estaban absolutamente incomunicados entre sí. Para poder coordinar la fuga había que coordinar los pabellones, y para coordinar los pabellones necesitábamos los apoderados, y ahí apareció el pueblo de Rawson y de Trelew. Además de nuestros queridos abogados, Ortega Peña, Eduardo Luis Dualde, Sinigaglia, Mario Hernández, Gustavo Roca, todos abogados. Mario Amaya, radical, hicimos un homenaje cuando se cumplieron los 50 años. Debe ser el único acto radical que yo hablé a pedido de la Unión Cívica Radical cuando se cumplieron los 50 años en Trelew. Todos esos abogados están desaparecidos, menos Gustavo Roca, que murió de muerte natural. Sin esa comunicación no había posibilidad de enhebrar un plan de fuga de esta magnitud. Por eso, cuando se produce la masacre de nuestros compañeros, el 22 de agosto, en octubre, la represión ya había caído sobre las comisiones de fomento de Trelew, ya había encarcelado a parte de nuestros apoderados, ya había enviado casi, no me acuerdo el número, entre 6 y 10 ciudadanos de la ciudad de voto para sacarlos de su zona, y se genera una especie de cordobazo local que obliga a la represión a liberar a todos los compañeros y compañeras de vecinos de la ciudad nuevamente
traerlos a su provincia y a su ciudad. Esto refleja un poco el clima de la época. La situación en la década del 70, muchos de acá somos contemporáneos por lo que veo en edades, somos parte de esa generación del 70. Había una efervescencia importante en la Argentina en cuanto a la actividad política, en cuanto a la ofensiva sobre esa dictadura militar que ya llevaba el tercer dictador. Acuérdense que era el general Onganía, después el general Levington, que hablaba casi en inglés medio raro, y por último el que yo digo, el general más inteligente de todos, el general Lanusse. ¿Por qué a este general, además de la masacre de Rawson y la represión de esa década, le debemos algo vigente todavía después de 40 años de democracia, que es la ley del balotaje, inventada para que el peronismo no gobernara, para que se reunieran las minorías y gobernaran sobre las mayorías? ¡Qué casualidad! Sacamos el 44% de los votos, se juntaron las minorías, Burlingame y Milei, y están gobernando los grupos económicos concentrados, diversificados de la oligarquía argentina, los llamados CEOs, aliados al imperialismo. Es decir, los dueños reales del poder. Los militares es un instrumento que utilizaron para su control político y fundamentalmente económico, de concentración del capital en pocas manos y de empobrecimiento y de mantener un coloniaje de nuestro pueblo y nuestra nación. Así como la Corte Suprema y la Justicia es el otro instrumento que tiene el sistema económico para tener sojuzgado a nuestros pueblos. Por eso festejamos tanto esa reforma de la Constitución de La Rioja, donde le pone un límite a la Corte Suprema de máximo de 10 años, y si quiere alguno ser reelecto, tiene que superar los 2/3 de las legislaturas para poder ser reelecto otro periodo. Es decir, que hay un debate constitucional importante. La unidad, vuelvo al tema de la unidad, uno se va más a la política actual. La unidad, buscamos una forma sencilla, un listado de los puntos de acuerdo y otro listado de los puntos en desacuerdo. Nos obligamos a que los puntos de acuerdo había que profundizarlos, porque si no lo profundizamos eran acuerdos mentirosos. Había que llevarlos a la práctica política, peronistas y no peronistas, revolucionarios, compañeros de los frentes de masa, no había distinción. Y los puntos en desacuerdo, que la práctica política de cada una de las organizaciones políticas, sociales y organizaciones armadas nos indicara, esto que decía Néstor, que esas verdades relativas, quién estaba más cerca de esas verdades y de esos planteos políticos. Se facilitó enormemente nuestro debate ideológico, disminuyó el sectarismo, enfrentamos los desacuerdos en la práctica política y socializábamos la experiencia. Mirá, a mí me fue muy bien con esto, en esta práctica, con esta organización, con esta forma de pelear, con esta forma de propaganda. Y creo que eso hoy nos hace una enorme falta. Es un método muy sencillo y resultó muy eficaz. Claro, hay que tener compromiso, hay que tener pertenencia y hay que reconocer la política como acción y no solamente como debate o como práctica teórica, digamos, o discursiva. El otro tema importante de Trelew es que, fíjense que el enemigo central no está en las Fuerzas Armadas. El enemigo central está en los grupos económicos concentrados que utilizan las Fuerzas Armadas. Es cierto que dentro de las Fuerzas Armadas hay sectores que pertenecen históricamente hijos de la oligarquía argentina. Ponían curas y ponían obispos. El resto, terratenientes que manejaban las tierras y la renta agraria. Y en ese sentido, hoy tenemos un gobierno democrático con esa ley
del anuncio del balotaje, y gobiernan ellos, gobiernan los CEOs. Es el segundo tiempo que decía Macri que Macri no pudo realizar. Y nosotros cuando gana Milei decíamos, ¿Milei es Macri? Dos preguntas nos hacíamos. ¿Milei es Macri? No, es peor que Macri. Es una ofensiva más seria que Macri. Viene con el gobierno de los CEOs a la cabeza. Y el peronismo hoy, ¿qué es el peronismo? Porque nos encontramos que se aprobó la ley de base, nos encontramos con que con 7 senadores logran cosas maravillosas, con 32 diputados en la Cámara logran cosas maravillosas. Entonces hay un debate que nos tenemos que dar. Nosotros creemos que en ese debate hay que reagrupar el peronismo revolucionario, hay que buscar esa fuerza de esa genética que tenemos, que es la genética del 45 al 55, que es la genética de la resistencia peronista, la década del 70 incluida, que es la genética de la recuperación de derechos de Néstor y Cristina. Esa es nuestra genética. Ahí tenemos que abrevar para encontrar las respuestas políticas en estos momentos. Y en este tema hay una anécdota que yo la quiero señalar para ver dónde está el enemigo. Yo porto el uniforme militar porque hice 5 años del Liceo Militar General Paz. Fui compañero de promoción de otro compañero que es el ex gobernador de la provincia de Córdoba, el gringo Schiaretti. Somos de la misma promoción, somos subtenientes de la reserva, con diferencia política, porque uno está en un lado, en ese peronismo cordobés medio liberaloide, y yo estoy en otro lado distinto. Pero también lo tuve compañero a Pernía, oficial junto con Astiz, genocida de la Escuela Mecánica de la Armada. Y Pernía y Astiz son los que me hacen la emboscada militar acá cerquita en Sarandí el 14 de enero de 1977, que salgo bastante malherido. Fíjense en cómo dentro de una misma camada aparecen formas políticas distintas. Dentro de ese liceo militar está el Gordo Massa, que participa en la operación Aramburu y cae en combate en esa dictadura militar de Eugenía Levington y Lanusse. Y en el último tramo de vida de la gorda Susana Valle, ella no encuentra mejor idea que nombrarme el presidente de la comisión honoraria de su viejo, el general Valle. Como yo era subteniente de la reserva, la gorda dice, tenés que presidir la comisión. Ya estaba Néstor de gobierno. Y recuerdo que mandó una banda militar con 3 oficiales a donde se hacían los actos acá en Capital, donde estaba la penitenciaría, que ahora no existe más, ahí es un parque, en Coronel Díaz, y los milicos me miraban con una cara de pocas pulgas, digamos. El acto era que hablábamos 2 compañeros y después cerraba Susana el acto. Cierra Susana el acto, vamos bajando del palco porque viene Crónica TV que quería hacernos una nota, y estaba Fernando Poblete que me dice, che, Vasco, hay este hombre quiere hablar con vos. Estaba bajando la escalera y le digo, sí, atendelo, tomale el teléfono, después hablamos porque voy con Susana a hacer la nota con Crónica. Y se me acerca y me dice, 14 de enero de 1977, 14:30 horas, Sarandí, Avellaneda, el día de la emboscada. Me doy vuelta, lo miro y digo, ¿quién sos? Me dice, teniente coronel, estuve en la emboscada de ese día que te hicimos. Le digo, pero si era el grupo de la Marina. No, era un grupo del 3,3, grupo de tarea de la Marina, reforzado con el ejército. Dice, yo te tiré con el FAL. Pero te aclaro, nunca secuestré niños ni torturé. Esto dicho en público. Bueno, la verdad que me golpeó, pero si me lo dijo delante de tantos testigos, esas cosas que de la vida que uno sabe por qué ni cómo, le creí. Y me dice, cuando te tiraba me temblaban las piernas. Le digo, mirá,
Te digo la verdad, cuando yo recibí los primeros impactos, te digo cuál fue mi grito de guerra. Entonces me dice, ¿cuál? Le digo, ¡ay, mamita! Entonces nos quedó como que, le digo, viste que somos de carne y hueso, todos. Pero acá hay una diferencia, le digo. Vos defendiste la política de Martínez de Oz y nosotros enfrentamos las políticas de Martínez de Oz. Y le digo, ¿y por qué estás acá? Y acá viene lo terrible. Mi viejo era militar y hombre de confianza del general Valle. Fíjense las historias, estas medias casuales, pero importantes, en esto que decimos de identificar el enemigo principal, de identificar quién maneja estos hilos y quién define las políticas económicas de nuestro país. Entonces, Trelew un poco es una mezcla de todas estas realidades, el despertar de la juventud, la política de unidad y estas pequeñas anécdotas que estamos contando. Después yo creo que lo de la película está más que clara y si ustedes tienen algún interés o alguna inquietud, acá estamos con el CELE para lo que definan. Muchas gracias. Sí, ese fue desgraciadamente el desencuentro entre Perón y la juventud. Es así, es tal cual. Por eso yo muchas veces le digo a los compañeros en joda, ahora los ortodoxos somos nosotros. Cuando digo la genética nuestra es esa. Nosotros muy joven, el viejo muy viejo. Por eso digo que si bien todavía tenemos unos años porque tenemos kilometraje en el motor, tenemos tarea que hacer, como decía la compañera, con la juventud, hay que saber. Yo traigo de Río Negro, tuve casi 10 años y participé de los plenarios de los mapuches. Y ahí lo que observé es el Consejo de Ancianos. Entonces veía, por eso me acusan de que soy del RAM y todas esas boludeces que dicen también. El RAM es una organización mapuche armada muy chiquita, muy contestataria. Y veía a los jóvenes mapuche con la fuerza de la juventud que en esos plenarios se levantaban y despotricaban, y de pronto se levantaba una viejita y decía en mapuche, que yo no entendía un carajo, y ese joven iba, hacía así, se sentaba y la discusión se encarrilaba nuevamente. Bueno, preparémonos para el Consejo de Ancianos y preparémonos para armar esa nueva conducción necesaria, digamos, porque parece que los pueblos originarios, además del tema ecológico, tienen alguna sabiduría milenaria importante. Llevémosla a la política. Quiero decir con esto que a Perón se lo forzó a una posición de gobierno con una intencionalidad política. Porque Perón era lo más parecido como en Irán a Jomeini. ¿Se acuerdan de Jomeini? Ese líder religioso que no agarró la función ejecutiva. A determinada edad, agarrar la función ejecutiva es acortarte la vida útil. Y ahí había un interés de López Rega muy, muy concreto. Entonces, bueno, hay errores nuestros también, indudablemente. Ahora, nosotros nos fuimos de la Plaza de Mayo, y yo lo que digo en la entrevista es lo que yo viví. Venía con la columna, a cargo de la protección de la columna, con los famosos correntinos, misioneros y chaqueños, y las famosas tacuaras que los compañeros del descamisado dijeron con las cañas de azúcar. Imagínate, las cañas de azúcar eran unas tacuaras así de grandes. Si eso tenía azúcar, seríamos primeros productores del azúcar del mundo. Y cuando se dio la aparición de Perón, primero Isabelita, ¿no?, detrás de ese vidrio, ¿te acordás? Empezaron los silbidos, no queremos carnaval, Asamblea Popular, y cuando Perón da su primera epíteto de imberbes y después sigue, empiezan a llover las piedras y los palos. Y nosotros, que la tarea nuestra era la de defender las columnas, no mirábamos para atrás, mirábamos lo que teníamos al frente, que eran los muchachos del Comando de Organización del CNU, que venían palazo, y manteníamos la línea. Mantuvimos tanto la línea que cuando me doy vuelta,
veo que la mitad de la plaza estaba vacía. Entonces digo, fíjate lo que llegó. Empezamos a retroceder hasta que teníamos un carnecito rosa, era medio rosa. Encima nos cargamos porque lo que identificaba a los jefes de columna teníamos un carnecito rosa. Ahora sería normal, pero en ese momento, como quedamos con un carnecito rosa, para los responsables no quedaba muy bien. Esta es otra generación, Nosotros somos la generación de los machirulos todavía. Pero guarda, tuvimos jefas montoneras, mujeres montoneras, jefas de la organización también. Pero bueno, cuando retrocedimos, para ponernos a la cabeza, tuvimos que hacer eso. Y cuando llegamos a Callao, que tiene hacia Libertador, paramos la columna para que los compañeros vieran que había un fenómeno masivo que yo después, a nivel internacional, no encontré ninguna realidad política que hablara a un líder de la envergadura, la galladura de Perón, que se vacía una plaza. Era un hecho histórico, quizá para nosotros, como somos contemporáneos, es una boludez o es un reto, pero cuando los sociólogos tengan que hacer un análisis, eso es una vida interna dentro del peronismo, un movimiento de masa que no existe. Esa fuerza política de debate, de postura política, de acción política. Y acá estamos los peronistas luego peleando con esa genética por un peronismo que en ese momento todavía no existía. ¿Que hubo errores? Sí, claramente. ¿Que hubo un análisis de la situación internacional incompleto? Sí, claramente, porque si hubiéramos visto esa ofensiva de dictaduras militares más claramente, a lo mejor nosotros jóvenes hubiéramos dicho, saquemos el pie del acelerador. Ahora, en septiembre ya estaba el golpe de Chile, ahí al borde. Eso era inevitable porque la relación de fuerza unipolar de Estados Unidos y la estrategia de ideología, seguridad nacional y dictaduras militares estaba impuesta por una necesidad internacional. Por eso cuando decimos ahora hay otras condiciones internacionales absolutamente favorables, no tenemos que perder tiempo, porque no perdimos las elecciones, aún con el candidato que nos pusieron. Las ganamos con el 44% del voto. Lo que pasa es que la ley del balotaje se impuso eso. Y el RIGI es primo hermano de la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Lo que pasa es que nuestra dirigencia política no puso los ejes en lo que tiene que poner por los 40 años de democracia que tenemos. Por eso tenemos el índice de concentración de capital y la situación que estamos viviendo. Entonces, tan equivocados no estamos. Y fuerza política existe. Ahora, tiene que haber no solo unidad en la acción para desgastar un gobierno, como lo hicimos con Macri, sino que tiene que haber una unidad en términos estratégicos y hay que conformar una conducción movimentista. Por eso digo, el Frente de los Jubilados, 7 millones, guarda, te definen una elección con una enorme facilidad. Solamente con los jubilados. Y los jubilados son todos setentistas. Pasamos 2 dictaduras militares, pasamos este periodo controvertido del 73 al 75. Es decir, que hay un cuero duro y de experiencia política para transmitir a la juventud importante. Bueno, esa es la última tarea que nos exigen estos compañeros que estamos viendo en la película, los fusileros de León Suárez, todo este proceso de resistencia. Por eso digo que si logramos esa política movimentista en lo organizacional por frentes de masas, les digo que el Frente de Jubilados tiene hoy una mayoría clarísima y no podemos permitir que sea el descarte de la sociedad, ni los niños ni los viejos. Y para que los niños no lo sean, los viejos hay que organizarse para poder revertir eso. Como la estrategia es electoral, cuenta cada uno de nosotros. Y eso es lo importante.